el inicio de una nueva era para la región. Pero en 1965, tras el anuncio del cierre de la fábrica, la ira y la desesperación se desataron entre los trabajadores, desencadenando un trágico suceso. Obreros enfurecidos arremetieron contra el administrador catalán José Vilageliu, arrastrándolo sin piedad por las calles de Atuntaqui, cegando su vida en un acto de violencia que dejó una profunda y dolorosa huella en la historia del cantón y de la provincia. Al sonido de esta sirena, a las 7 en punto de la mañana, los obreros iniciaban el arte de la creación textil. Dejaron atrás los días de lidiar con mulas y caballos, un legado de su pasado como arrieros, para adentrarse en el dominio de las imponentes máquinas que convertirían el algodón, proveniente del Valle del Chota, Salinas, Manabí y Guayas, en 84 tipos de telas, listas para comercializar a nivel nacional e internacional. Esta es una de las 3 salas que tiene este Museo de la Fábrica. Aquí los trabajadores realizaban el proceso de hilatura y trabajaban en jornadas extensas hasta las 7 de la noche y en ocasiones también velaban hasta las 6 de la mañana. Súper bueno el sueldo. Se sacaba 140 sucres semanal, pero cuando creció esto y empezó la fábrica a despachar más mercadería, le dejaban, le decía, ¿quién quiere quedarse a ganar sobretiempos? Yo, por ejemplo, trabajaba toda la noche hasta las 2 y el sobretiempo hasta las 6 de la mañana. Don Alfredo Terán, hoy con 92 años de edad, que no los aparenta, nos relata los recuerdos que su lúcida memoria tiene de este lugar. Aquí trabajó por 10 años desde 1955, siguiendo los pasos de su padre, quien fue parte de la fábrica desde 1928. A ver, reconózcame. Arriba. ¿Ya me reconoció? Y espérese, por aquí está mi papá. Aquí está mi papá. Y aquí, con gorrita. Desde pequeño acompañaba a su padre a sus labores diarias en la fábrica y desde los 23 años se desempeñó como obrero a cargo de una de las máquinas más grandes de hilatura, con un sueldo envidiable en ese tiempo. Yo trabajé aquí en esta. Al principio manejaban 2 y cuando propusieron que manejen uno solo se ganaba el 50% más, eran 210 a la semana. ¿Quién no quería tener en ese tiempo cuando ganaban 10, 15 sucres de la semana? Era gran plata. En su época de bonanza, entre las décadas de 1930 y 1950, hasta 1000 obreros procesaban el algodón, miles de pacas como estas. Las telas elaboradas en la fábrica llegaron a Europa y Alemania, incluso para vestir a quienes combatían en la Segunda Guerra Mundial. Su prestigio y los altos ingresos que tenía en ese entonces hacía que todos los habitantes del pueblo quieran laborar en esa industria. De pequeños nos llevaban así por Navidad, salíamos con nuestros juguetes, nuestras fundas de caramelos, o sea, era una cosa increíble. Y aparte de eso, mi papá conversaba que les daban el doble sueldo, ¿no? El padre de Marco, don Jesús Esteves, trabajó por 25 años en la fábrica en Babura hasta que cerró en 1965. Era común que varios miembros de una familia se hayan desempeñado como obreros ahí, pues la economía del cantón empezó a depender de la fábrica. En 1935 la fábrica tenía cerca de 700 trabajadores y Atuntaqui tenía 2.300 habitantes. El número de integrantes en esa época por familia superaba los 5 miembros. Quiere decir que más de una persona por familia trabajaba en la fábrica. Según cuenta Marco, también sus tíos e incluso él pasaron por esas enormes salas llenas de máquinas. A 2 años trabajé, de 17 años y de 18 años. En los colegios teníamos 2 meses y medio de vacaciones. Entonces ahí nuestros papás hablaban ahí con los jefes de la fábrica en Babura para que nos hagan trabajar. Donde yo trabajé fue en se llamaba la desmotadora. Ahí descargábamos los camiones de algodón. A pesar de la prosperidad de la fábrica, el trabajo era duro y las condiciones no siempre fueron las mejores. En 1935 surgió el primer sindicato para luchar por los derechos laborales de los trabajadores, por lo que Atuntaqui se convirtió en un referente del sindicalismo en el norte del país. Se lograron avances significativos como la reducción de la jornada diaria de trabajo, a través de paros y huelgas.
Sin embargo, nunca se solucionaron totalmente las exigencias de los trabajadores. Dicen que incluso en algunas de estas máquinas los obreros sufrían mutilaciones, además de que el fuerte ruido y la constante manipulación del algodón les provocó enfermedades auditivas y respiratorias, pues no tenían ningún equipo de protección. Este era el puesto del capataz, el encargado de vigilar que todos cumplan con su trabajo, y si por algún motivo alguien se detenía o hacía algo indebido, en ocasiones era golpeado como medida correctiva. Hay varias versiones de lo que se vivía al interior de la fábrica y es difícil saberlo a ciencia cierta. Hay quienes dicen que existían graves casos de maltrato e incluso explotación infantil, mientras que otros lo niegan. Los ex trabajadores que entrevistamos para este reportaje no nos confirmaron la presencia de niños trabajando aquí, pero recorriendo este museo podemos observar esto, que puede ser una de las evidencias de que sí había niños. Todas estas son las letrinas que usaban los obreros y esta es más pequeña, justamente adaptada para niños. Pero eso no era por abuso, sino porque era normal en esa época que los niños trabajen, ¿no? Había varios niños y jóvenes que no cumplían la mayoría de edad, que trabajaban de obreros, obviamente en ciertas labores no tan exigentes físicamente, ¿no? Me atrevería a decir que no superaban el 4%. Yo creo que de unos 15, 16, 17 hasta 18 años. Más pequeños no, porque el trabajo era un poquito duro. En 1959 empezaron los problemas económicos que a la larga desembocarían en el fatal asesinato del técnico. El no modernizar la maquinaria para hacerle frente a la competencia del vecino país Colombia, que tenía mejor tecnología y se estaba desarrollando con fuerza, provocó la caída de las ventas. En el 60 ya no salía mucha plata. No se vendían y empezaron a atrasarse con el salario. En 1961 la crisis se volvió más evidente. Despidos paulatinos redujeron el personal a casi la mitad en los siguientes años, pasando de más de 1000 en la década del 50 a alrededor de 600 trabajadores en 1965. El 20 de abril de ese año se anuncia el cierre de la fábrica, un aviso que cayó como balde de agua fría a todos los obreros, que de la noche a la mañana se quedarían sin trabajo. Tras largas discusiones y negociaciones se logra llegar a un acuerdo para retomar las actividades desde el 1 de julio, pero solo con la mitad de los obreros, y ese mismo día se conocería quiénes continuarían. Además de eso, otros tenían que acogerse a los beneficios de la jubilación. Inclusive eso fue un problema, porque eran los primeros jubilados que iba a haber en Atuntaqui. Todavía no había la mentalidad, ¿cómo dejando de trabajar me van a seguir pagando? Eso también causó cierta molestia. Luego de 2 meses de permanecer vacías estas salas, el 1 de julio de 1965, este lugar se llenaría de hombres y mujeres enfurecidos, a tal punto que se convertirían en asesinos. Esa mañana, absolutamente todos los trabajadores, incluso acompañados de su familia, acudieron a la fábrica para reunirse con los administradores y exigir el pago de lo que les debían, según las listas que iban a ser publicadas. Esto fue decisivo para lo que pasaría después. Había un delegado del Ministerio de Previsión Social que conversa con el técnico Vilageliu, que estaba haciendo las de gerente, aunque no era el gerente, y claro, no tenían la plata, toda la plata para pagar. Entonces lo que dicen es, sí, vamos a pagar, pero en orden alfabético. Se iba a pagar a 5 personas diarias. La gente empieza a molestarse y aquí entra lo que es la psicología de masas. Cuando actúa un conjunto de personas, pierde el pensamiento individual y empieza a pensar colectivamente y salen a flote los instintos humanos más primarios. Hay que hacernos justicia. Con esta frase y con leños en mano golpeando repetidamente el suelo, algunos obreros encendieron a la multitud para ingresar a la fuerza y tomarse el lugar. Cerca de 250 personas lograron entrar, pero aquí afuera eran más de 1000 las que exigían la salida del técnico. Vilageliu no imaginó de lo que serían capaces, tal es así que a pesar de la insistencia de los policías que lo custodiaban para que salga del lugar, se negó a hacerlo. Y estaba seguro de que con su arma calmaría a cualquiera, pero se equivocó. Al llegar a la gerencia, los obreros sometieron a los policías y Vilageliu, en un acto de defensa, dio 3 disparos al aire. Lo que enardeció aún más a la gente. Cuando hace los disparos del técnico, va un trabajador y le da un varillazo en la mano para que suelte la pistola. El técnico se agacha y recibe otro varillazo en la frente, de tal forma que le desprende parte del cuero cabelludo, ¿no? Intentó salir del lugar para llegar a su casa cerca de la estación del ferrocarril y luego a la iglesia de Andrade Marín con ayuda de los policías, pero no lo logró, pues había un callejón humano lleno de insultos, golpes y pedradas que lo conducían hacia Atuntaqui. Yo pensaba que el técnico salía tapado con una franela, había sido la sangre.
Se corrió la voz hasta Tuntaki de lo sucedido. Una mujer tocó las campanas de la iglesia y los pobladores salieron de inmediato. Mientras unos bajaban hacia Tuntaki, otros subían hacia Andrade Marín, y en ese momento ya eran cerca de 2000 personas en medio del caos. En todo el trayecto hubo quienes pedían calma, pero eran amenazados. No había poder humano que detenga a esa gente. Estaban en una especie de trance incomprensible que superó cualquier límite. Aquí, entre la calle General Enríquez y Juan de Velasco, Vilageliu cae rendido ante tanto dolor. Continúan los golpes y finalmente queda inconsciente, pero eso para la multitud no fue suficiente. Ataron una soga a su pie y lo arrastraron 5 cuadras hacia el parque de Atuntaki, donde incluso quisieron incinerarlo. Hubo un momento en que alguien dijo, pues incineremos el cadáver, quisieron llevarlo a la Plaza Libertad. Justo en ese momento ya llegó la policía desde Ibarra. La gente tampoco se tranquilizaba en ese momento, tal vez así que los policías les dio inclusive temor de coger preso a alguien. Cargaron el cadáver en un camión de la fábrica mismo y le dirigieron hacia Ibarra. Aproximadamente 2 horas duró el sufrimiento de Vilageliu desde el primer golpe que recibió. 1875 metros fue lo que soportó de recorrido hacia su muerte. Solo imaginen cómo quedó su cuerpo. El peor error que cometieron los del sindicato, porque en ese momento Tuntaki cogió otra fama. La gente se quedó sin trabajo, ¿no? Esto hizo que se siembre la semilla del emprendimiento textil en Atuntaki. Y Atuntaki es lo que es, paradójicamente, gracias a la muerte del técnico Vilageliu. 7 meses después del trágico suceso, se retomaron las actividades en la fábrica, con alrededor de 250 trabajadores, pero en manos del seguro. Desde ese entonces, el centro textil tuvo altibajos, hasta que cerró sus puertas definitivamente en 1997. Quedó abandonado, e incluso el seguro trató de vender el terreno, pero en 2001 fue declarado como patrimonio cultural y se emprendieron una serie de gestiones para restaurarlo. En el año 2011 se haga una minga interinstitucional, Ministerio de Cultura, Ministerio de Patrimonio, el gobierno municipal de Antonio Antes, la CNCID, el Ministerio de Turismo, invirtieron para que se haga un modelo de rehabilitación acá. Y es así que el 6 de mayo del 2014 se inaugura este nuevo local y que ahora pues se ha constituido un espacio como un centro intercultural. No solamente es el museo, sino que también hay áreas que sirven para la manifestación multidisciplinaria de las artes. Miguel Pozo fue quien creó la empresa pública Fábrica Imbabura y estuvo al frente del proyecto, para el que inicialmente se planificó un modelo de gestión rentable que permita obtener ingresos para mantener el complejo cultural en óptimas condiciones, con técnicos que sacaran adelante la iniciativa. Pero claro, lamentablemente la política, cuando entra la política, se acaba todo. Luego, cuando ya inauguramos, ganó Avanza, quien puso a su alcalde, obviamente, dijo no, de aquí me salen todos. Antes de que me digan eso, ya puse la renuncia, ¿no? Sacó a casi todos los técnicos y empezó a llenar con favores políticos. Ahí fue el problema. Entonces, yo dejé un Ferrari, perdón que haga esta comparación, a alguien que